Verás, cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, entra en un reino donde los apegos terrenales pierden su control y la eternidad se vuelve real. Esto no es solo soledad, esto es tierra sagrada. Es el lugar donde el alma descubre su verdadera dependencia, no en la aprobación de los demás, ni en la estabilidad material, ni en las comodidades pasajeras, sino en la presencia del Dios vivo. Algunos de los hombres más grandes que alguna vez caminaron por esta tierra fueron hombres que pasaron tiempo en el desierto del aislamiento. Abraham se alejó de todo lo familiar para seguir una voz que no podía ver. José fue traicionado, vendido, encarcelado y olvidado antes de que el sueño se cumpliera. Elías se quedó solo contra reyes y profetas de dioses falsos. Todos caminaron por el fuego de la soledad, pero ni uno solo caminó realmente solo. Y tú tampoco lo estarás. No estás abandonado, estás siendo refinado. Estás siendo preparado. Dios está haciendo una obra en ti que ningún hombre puede hacer. Por eso no debes rendirte. No maldigas el silencio, no huyas de él. Permanece en la quietud, porque algo sagrado está sucediendo cuando el mundo se va, cuando te quedas atrás, cuando los amigos se alejan, cuando los seres queridos no comprenden. Y cuando llegas al borde de ti mismo y dices, Dios, no puedo dar un paso más, ahí es cuando el cielo responde con un poder que no es tuyo. Es entonces cuando llega la paz en medio de la tormenta, no porque las olas se detengan, sino porque finalmente ves al que camina sobre las aguas. La fe no se forja en la comodidad, sino en la contradicción, cuando todo dice que estás solo, pero eliges creer que alguien te sostiene. Cuando todo dice que estás acabado, pero escuchas esa suave y apacible voz que dice, no he terminado contigo. Esa es la fe probada por el fuego. Y ese es el negocio de Dios, aparecer cuando todas las demás opciones se han ido. Él no necesita condiciones favorables, no necesita una multitud, no espera el momento perfecto según los estándares humanos. Entra en la celda de la prisión, en el foso de los leones, en el horno de fuego, no después de la crisis, sino justo en medio de ella. Y lo hace una y otra vez para aquellos que invocan su nombre. Puede que hoy nadie vea tu dolor. Tal vez vean tu fuerza, pero no tu lucha. Ven la sonrisa, pero no las noches de insomnio. Y quizás, solo quizás, has comenzado a creer la mentira de que tienes que cargar con todo esto por tu cuenta. Pero vine a decirte que no, nunca debiste hacerlo. Hay uno más unido que un hermano, uno que nunca te dejará ni te abandonará, uno que es el mismo ayer, hoy y siempre. Uno cuyos ojos están sobre el gorrión y cuyos brazos están debajo de ti, incluso ahora. Él ve las batallas ocultas, ve los lugares rotos, ve las lágrimas que nadie más ve y dice, eres mío. No estás olvidado. No estás solo. Hay un tipo de oración que viene solo cuando un hombre se queda sin opciones. No está pulida, no es bonita. Es cruda, es real, es desesperada. Es el grito que surge del polvo y las cenizas y dice, Dios, si no apareces, no lo lograré. Y ese tipo de oración mueve el cielo. Cuando llegas al final de ti mismo, llegas al principio de la gracia. Y la gracia no es un concepto frágil, es una fuerza que te levanta cuando tus rodillas ceden, que te lleva cuando tus fuerzas se acaban, que te envuelve en misericordia cuando fallas otra vez. La gracia es la mano de Dios sacándote del pozo, no porque te lo hayas ganado, sino porque te ama. No sé por qué valle estás caminando, no sé cómo se siente el silencio en tu vida. Pero sí sé esto, si tienes a Dios, tendrás todo lo que necesitas. Cuando el mundo se desvanece, cuando la gente se aleja, cuando las puertas se cierran, Dios permanece. Y no solo permanece, sino que Dios restaura. No solo se sienta contigo en tu quebrantamiento, te reconstruye. No solo te consuela en tu dolor, te da belleza en lugar de cenizas, fuerza en lugar de tu debilidad. Transforma el luto en baile, convierte el llanto en alegría. Hay un futuro para ti. Hay esperanza más allá del dolor. Hay vida después de la pérdida, pero no la encontrarás persiguiendo la aprobación de la gente o los placeres de este mundo. La encontrarás de rodillas, a solas con aquel que te formó en el vientre y sabe el número de cabellos que tienes en la cabeza. No desprecies esta temporada. No apresures el proceso. Adéntrate en él.
Deja que te purifique, que te simplifique, que te acerque al único que puede satisfacer lo más profundo de tu corazón. Este mundo está lleno de opiniones ruidosas, distracciones y mentiras. Pero cuando estás solo con Dios, ese ruido se desvanece y lo que queda es verdad. Lo que queda es amor. Lo que queda es poder. Ese poder te llenará. Ese amor te cambiará. Esa verdad te hará libre. Habrá un día en que mirarás atrás a esta temporada, no con amargura, sino con agradecimiento. Dirás, fue en ese lugar solitario donde aprendí a escuchar. Fue en ese valle oscuro donde encontré la luz. Fue cuando no tenía a nadie más que a mí cuando me di cuenta de que Dios era todo lo que necesitaba. Y cuando te levantes de este lugar, llevarás algo inquebrantable. Tendrás un testimonio forjado a fuego. Hablarás con autoridad, no porque lo leíste en un libro, sino porque lo viviste en tus huesos. Llevarás paz a habitaciones caóticas. Traerás esperanza a gente rota. Y cuando te pregunten, ¿cómo sobreviviste?, dirás, no tenía a nadie. Pero Dios. Y eso fue suficiente. No estás descalificado. No estás demasiado lejos. No estás sin posibilidad de reparación. De hecho, estás exactamente donde necesitas estar. Un milagro ocurre cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios y está listo para ser usado por Él. Ya no se apoya en sistemas de apoyo superficiales, ya no está intoxicado con aplausos, ya no persigue lo que nunca puede satisfacerlo. Está parado en la roca, y ese tipo de hombre no puede ser sacudido. Este no es el final de tu historia. Este es el capítulo que lo cambia todo. Mantente fiel. Mantente humilde. Mantente disponible. Dios no ha terminado. Él está aquí, escribiendo algo hermoso, incluso si ahora mismo todo lo que ves son líneas rotas. Confía en el autor. Él termina lo que comienza. Cuando un hombre se encuentra en las profundidades de la soledad, le resulta fácil sentirse abandonado por el mundo. El silencio de una habitación vacía, la ausencia de voces, la falta de presencia humana puede ser abrumadora. En esos momentos, la soledad puede sentirse como una maldición, un doloroso recordatorio de lo que se ha perdido o de las relaciones que se han desvanecido. Pero ¿qué pasa si esta misma soledad no es una maldición en absoluto? ¿Qué pasa si es el espacio sagrado donde Dios obra más poderosamente en la vida del hombre? La verdad es que la soledad es a menudo donde ocurre la transformación. Donde un hombre puede escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Donde su alma puede ser moldeada para algo más grande. Es en la tranquilidad, en los momentos de estar solo, que un hombre puede eliminar las distracciones del mundo. El ajetreo y el bullicio de la vida a menudo ahogan la suave y apacible voz de Dios. En el ruido de la vida diaria estamos bombardeados con opiniones, expectativas y demandas interminables. Pero cuando un hombre está solo, sin la presión de complacer a los demás o responder al flujo constante de ruido, se hace más fácil escuchar, reflexionar y estar quieto en la presencia de Dios. En la soledad, el hombre es invitado a una relación más profunda con su Creador. No hay nadie más a quien impresionar, nadie más a quien responder. Solo la conexión sin filtros entre el alma y el Todopoderoso. Este es el espacio donde Dios puede comenzar su trabajo de transformación personal. Las distracciones que una vez nublaron su mente se desvanecen, y comienza a ver con claridad. La soledad permite al hombre enfrentar las partes más profundas de su corazón, las partes que a menudo están ocultas al mundo e incluso a sí mismo. Es en el silencio que podemos ver nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras inseguridades. Pero esto no es motivo de desesperación. Es una oportunidad para crecer, porque es en estos momentos que Dios puede encontrarnos donde estamos, no a pesar de nuestras debilidades, sino a través de ellas. Dios no llama a los perfectos. Llama a los quebrantados, a los cansados, a los que no tienen otro lugar al que recurrir. Y en el silencio comienza a moldearnos en quienes siempre estuvimos destinados a ser. Además, la soledad no es solo un lugar de autorreflexión. Es también un lugar de revelación. Es en la quietud que podemos escuchar más claramente la voz de Dios. Más que nunca, sus palabras pueden atravesar el ruido de nuestras vidas y penetrar nuestros corazones con verdad, sabiduría y guía. Cuando las distracciones se han ido,
la voz de Dios se vuelve lo más fuerte en nuestras vidas. Es en la soledad que realmente podemos entregarle nuestros planes, nuestras ambiciones y nuestros deseos. Dejamos de intentar controlar cada aspecto de nuestras vidas y, en cambio, nos abrimos a su guía. En ese momento de entrega, la transformación comienza. En la soledad no estamos abandonados. Estamos siendo preparados. Dios usa este tiempo para refinarnos, para enseñarnos y para fortalecernos para el camino que tenemos por delante. Aunque pueda parecer incómodo, incluso doloroso, es en estos tiempos de aislamiento que nos convertimos en quienes siempre estuvimos destinados a ser. Dios obra a través de nuestra soledad para acercarnos a Él y ayudarnos a ser más como Él. La soledad no es un lugar de vacío. Es un lugar donde la plenitud de la presencia de Dios puede llenarnos, renovarnos y transformarnos de adentro hacia afuera. A lo largo de la historia, muchos de los individuos más grandes no fueron empujados a la grandeza por la fama, la fortuna o los aplausos, sino por temporadas de soledad y desafío. Es en el desierto, lejos de los focos de atención, que Dios a menudo hace su obra más profunda en la vida de una persona. Moisés huyó al desierto. David estaba pastoreando ovejas. Jesús se retiró al desierto. No estaban siendo abandonados. Estaban siendo preparados. El desierto no es el final de la historia. A menudo es el lugar donde Dios comienza a dar forma al trabajo que tenemos por delante. El desierto, por su naturaleza, es un lugar de aislamiento y adversidad. Un lugar donde las comodidades del mundo se eliminan, dejando a una persona solo con lo que realmente importa. En el desierto no hay distracciones, no hay aplausos, no hay validación externa. Es solo una persona y su creador. Y es en este ambiente tranquilo y desafiante que Dios trabaja de maneras que no siempre podemos entender en el momento. Hay una transformación profunda que ocurre en el desierto, una que prepara a una persona no solo para el éxito, sino para una vida con propósito. Piensa en Moisés. Antes de poder dirigir una nación, pasó 40 años en el desierto, exiliado, fugitivo y huyendo de sus errores pasados. Pero en el desierto aprendió humildad, paciencia y dependencia de Dios. Experimentó la voz de Dios en una zarza ardiente, y fue en ese momento que se dio cuenta de que su vida era parte de algo mucho más grande que él mismo. Si hubiera estado en Egipto, rodeado de poder e influencia, tal vez nunca hubiera aprendido las lecciones que el desierto le enseñó. Para Moisés, el desierto no era un castigo. Era el lugar donde Dios lo preparó para un propósito divino que cambiaría el curso de la historia. David también fue ungido para ser rey, pero no se sentó inmediatamente en un trono. En cambio, pasó años huyendo del rey Saúl, escondiéndose en cuevas y viviendo como fugitivo. En estos años de desierto, David creció en fuerza, carácter y confianza en Dios. Aprendió a guiar a la gente no a través del poder militar, sino a través de la humildad y la confianza en el Señor. Escribió muchos de los salmos durante este tiempo, expresiones de emoción cruda, fe e intimidad con Dios. Si hubiera ascendido al trono sin estos años de formación, tal vez no habría estado preparado para liderar con la sabiduría y la gracia que marcaron su reinado. El desierto no es solo un lugar físico. A menudo es una condición espiritual que muchos de nosotros experimentamos en nuestras vidas. Momentos en los que nos encontramos en temporadas de dificultad, pérdida o transición. Durante estas temporadas podemos sentir que estamos lejos de la presencia de Dios, lejos de su propósito para nuestras vidas. Pero la verdad es que estas temporadas de desierto son a menudo los mismos lugares donde Dios está preparándonos para algo más grande. No son callejones sin salida. Son plataformas de lanzamiento para lo que nos espera. Así como Dios llamó a Moisés y a David del desierto en el tiempo señalado, también nos sacará de nuestro desierto cuando llegue el momento adecuado. Pero no debe subestimarse la preparación que ocurre en el desierto. Es en el desierto donde aprendemos a confiar únicamente en Dios. Donde somos probados y refinados. Donde descubrimos una fuerza que nunca supimos que teníamos. La temporada en el desierto puede ser difícil, pero es en estos momentos de prueba y aislamiento que nos formamos en las personas que Dios necesita que seamos para cumplir sus propósitos. Es en el desierto que aprendemos a confiar. Aprendemos que Dios es fiel incluso cuando no podemos ver el camino a seguir.
Aprendemos que su provisión es suficiente incluso cuando nuestros recursos parecen limitados. Aprendemos a escuchar su voz con claridad en la tranquilidad del desierto, lejos del ruido del mundo. Y es aquí donde descubrimos una intimidad más profunda con Dios, una relación que se basa en la confianza y la dependencia, en lugar de en los aplausos de la multitud o la aprobación de los demás. El desierto no es un lugar para huir. Es un lugar para abrazar. Es donde Dios nos forma, nos refina y nos prepara para lo que viene por delante. Así que cuando te encuentres en una temporada de soledad, lucha o confusión, recuerda esto: no estás olvidado. Estás siendo preparado. El desierto puede ser incómodo, pero no es el final. Es el lugar donde Dios te está preparando para algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. En las profundidades de la desesperación, cuando el peso del mundo se siente demasiado pesado para soportar y la fuerza para seguir adelante parece desvanecerse, es en estos momentos de debilidad que la fuerza de Dios se manifiesta más profundamente. Para muchos, la debilidad es algo que debe evitarse o esconderse, una señal de fracaso o incompetencia. Pero a los ojos de Dios, la debilidad no es algo de lo que avergonzarse. Es el lugar mismo donde su fuerza puede mostrarse más plenamente. Es en los momentos en que un hombre siente que no puede seguir adelante, cuando se ve despojado de su propia capacidad y poder, que se encuentra con una fuerza más allá de sí mismo. En estas temporadas en las que nos enfrentamos a nuestras limitaciones, nos damos cuenta de la dura realidad de que hay situaciones en la vida que no podemos controlar, personas que no podemos cambiar y resultados que no podemos determinar. En estos momentos de impotencia es cuando la fuerza de Dios se hace más evidente. Su poder trabajando a través de nuestra debilidad es la fuerza más hermosa y transformadora del mundo. Pablo, uno de los más grandes apóstoles de la iglesia primitiva, habló de esta profunda verdad cuando describió sus propias luchas y dificultades. Oró 3 veces a Dios para que le quitara una espina en la carne que lo atormentaba. Pero la respuesta de Dios no fue quitarle el dolor, sino declarar: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La respuesta de Pablo a esta revelación divina fue profunda: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo reconoció que no fue en su fuerza que la gloria de Dios se reveló más plenamente, sino en su debilidad. En ese lugar de vulnerabilidad, Pablo pudo experimentar la suficiencia de la gracia de Dios y la profundidad de su poder. Este concepto parece contrario a la intuición de la comprensión que el mundo tiene de la fuerza. En la sociedad se nos enseña a confiar en nuestras propias habilidades, a superar la adversidad con pura fuerza de voluntad, a superar los desafíos a través de la fuerza personal y la determinación. Pero Dios nos llama a una manera diferente de pensar. Nos invita a renunciar a nuestra confianza en nosotros mismos y a confiar en su poder. Nos muestra que la verdadera fuerza no se trata de lo que podemos hacer con nuestra propia fuerza, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros cuando estamos dispuestos a admitir nuestra necesidad de Él. Cuando estamos en nuestro punto más bajo, cuando nos sentimos completamente impotentes, a menudo estamos más abiertos a la obra de Dios en nuestras vidas. Es entonces cuando dejamos de confiar en nuestro propio ingenio, sabiduría o recursos y comenzamos a apoyarnos completamente en Él. En nuestra debilidad, hacemos espacio para que el poder de Dios brille. Su fuerza no nos llega en la forma que esperamos. No es un tipo de fuerza humana definida por el poder físico o la autosuficiencia. Es una fuerza divina, un poder que es gentil pero inquebrantable. Un poder que nos da el coraje para permanecer firmes cuando queremos caer. La sabiduría para saber qué hacer cuando estamos confundidos. Y la paz para soportar cuando nos sentimos abrumados. La fuerza de Dios no niega nuestra debilidad. Se perfecciona a través de ella. Es como si Dios tomara nuestra fragilidad y, a través de su gracia, la transformara en algo hermoso, algo poderoso. En momentos de desesperación, cuando estamos rotos y cansados, Dios nos encuentra con el poder de levantarnos de nuevo. Su fuerza nos sostiene cuando no podemos sostenernos nosotros mismos. Su fuerza nos lleva cuando nuestras piernas ceden. Su fuerza nos levanta cuando estamos demasiado cansados para seguir. La belleza de esta fuerza divina es que nos transforma. Salimos de los tiempos de prueba y debilidad más fuertes que antes, no porque lo hicimos con nuestro propio poder, sino porque permitimos que Dios trabajara a través de nosotros.
Cuando reconocemos nuestra dependencia de Él, cuando nos abrimos a su poder transformador, salimos de la debilidad no como la misma persona, sino como alguien que ha sido moldeado, refinado y empoderado por Dios mismo. La verdad es que la fuerza de Dios no nos es dada en ausencia de debilidad, sino en medio de ella. Es cuando somos débiles que somos más capaces de experimentar su fuerza en su forma más pura. Cuando sentimos que no nos queda nada, es entonces cuando Él puede llenarnos con todo lo que necesitamos. En ese momento de intercambio divino, nos damos cuenta de que lo mismo que pensábamos que nos derrotaría, la prueba, la lucha, la debilidad, se ha convertido en el lugar donde encontramos la plenitud del poder y la gracia de Dios. Así que si te encuentras en una temporada de debilidad, no te desesperes. No creas la mentira de que no eres suficiente o que estás fallando. De hecho, es precisamente en este lugar donde Dios está a punto de hacer su obra más grande. Su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Y si confías en Él, saldrás de esta temporada más fuerte, más dependiente de Él y más consciente del poder que solo Él puede dar. Siempre hay momentos en la vida en que clamamos a Dios y sentimos que nuestras oraciones caen en oídos sordos. En estos tiempos, el silencio puede ser difícil. Es fácil caer en la trampa de creer que Dios nos ha abandonado o que de alguna manera está distante, desinteresado o indiferente a nuestras luchas. Pero la verdad es que el silencio de Dios no es un signo de su ausencia. De hecho, a menudo es en estos momentos de quietud que Dios está trabajando más poderosamente de lo que podemos comprender. Vivimos en un mundo que valora las respuestas instantáneas y las soluciones rápidas. Estamos acostumbrados a resultados inmediatos, ya sea en nuestras relaciones, nuestro trabajo o incluso nuestra tecnología. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos, y su tiempo no está limitado por las presiones del mundo que nos rodea. A veces, el silencio que experimentamos de Dios no es un alejamiento, sino un momento de espera divina, un espacio donde Dios nos está permitiendo crecer en la confianza y prepararnos para lo que está a punto de hacer. A lo largo de las Escrituras, vemos muchos ejemplos del silencio de Dios durante momentos clave en los viajes de su pueblo. Los israelitas esperaron en Egipto durante cientos de años, clamando por liberación, pero Dios no respondió de inmediato. Hubo momentos en el desierto cuando se preguntaron si Dios se había olvidado de ellos. Se enfrentaron al hambre, la sed y un miedo abrumador, pero Dios estaba con ellos, orquestando su liberación en su propio tiempo. Su silencio no era una señal de abandono, sino una señal de preparación, mientras los estaba formando para la tierra prometida. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el silencio de su Padre en el huerto de Getsemaní. Mientras oraba angustiado, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su momento de más profunda agonía, parecía como si Dios le hubiera dado la espalda. Pero en ese silencio, Dios no estaba ausente. Estaba cumpliendo su plan último de redención a través del sufrimiento de Jesús. El silencio en la cruz no significó abandono, sino más bien el despliegue de su perfecta voluntad de salvación. El silencio de Dios es un poderoso recordatorio de que no tenemos el control. En nuestra naturaleza humana, a menudo exigimos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y un camino claro por delante. Pero el silencio de Dios nos enseña paciencia, fe y confianza en su tiempo. Es en la espera, en los momentos cuando sentimos que nada está sucediendo, que Dios a menudo está haciendo su obra más importante. Nos está preparando, fortaleciendo y alineando nuestros corazones con su voluntad. En el silencio, Dios cultiva una fe más profunda y una mayor confianza en su plan, que siempre es mucho más grande que cualquier cosa que pudiéramos haber orquestado nosotros mismos. El silencio también es una prueba de nuestra confianza. Cuando Dios está en silencio, nos enfrentamos a una elección: ¿seguiremos creyendo en su bondad incluso cuando no escuchamos su voz? ¿Permaneceremos fieles cuando parezca que está distante? Este es un momento crítico en nuestro viaje espiritual. El silencio de Dios nos invita a confiar no en lo que podemos ver o escuchar, sino en lo que sabemos de su carácter. Sabemos que Él es bueno, que es fiel y que nos ama, incluso cuando no podemos sentir su presencia. Podemos estar seguros de que todavía está con nosotros, trabajando entre bastidores para llevar a cabo su plan perfecto. A pesar de los retrasos y los periodos de silencio en nuestras vidas, no son signos de rechazo o abandono.
Son parte del proceso divino que nos moldea para los planes que Dios tiene para nosotros. Aunque no podamos comprender el silencio en el momento, podemos confiar en que el momento de Dios siempre es perfecto. Cuando finalmente hable, será en el momento justo, y su plan se desarrollará de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Así que cuando te encuentres en una temporada de silencio, no te desanimes. Recuerda que Dios no está ausente. Él está presente, trabajando de maneras invisibles, preparándote para el siguiente paso en tu viaje. Su silencio no es señal de negligencia, sino una señal de su perfecto momento y cuidado. Confía en su proceso. Espera en fe, sabiendo que su plan siempre valdrá la espera.